Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes son los demonios, ángeles caídos, y espíritus inmundos realmente? ¿Será que son lo mismo, o serán seres distintos creados en distintas ocasiones? ¿Será que Dios realmente creó demonios y espíritus malignos? En el video de hoy, vamos a aprender mucho sobre los ángeles caídos y los demonios. Este video estará sumamente interesante, así que no te vayas que ya comenzamos. El tema de los demonios y ángeles caídos es muy profundo, porque la Biblia no revela demasiada información sobre todo lo relacionado al tema. Creo que esto se debe a que el enfoque de la palabra de Dios no es provocar un afán o amor por conocer las profundidades de Satanás, lo cual es muy peligroso, sino que más bien, la idea central es dirigir nuestra mirada hacia Cristo, y su salvación y victoria para nosotros. Pero aún así, la Biblia nos da ciertos detalles, para que al menos conozcamos que tenemos un enemigo espiritual, y sepamos cuál es su origen y futuro final. Lo primero que debemos conocer es un evento que la Biblia revela con cierta claridad, y que nos muestra el origen de Satanás y los demonios. Es el evento impresionante que se conoce como la rebelión, en la cual Satanás junto con la tercera parte de los ángeles de Dios, se rebelaron contra el Señor. No sabemos en qué momento de la eternidad habrá ocurrido esto, pero todo indica que fue antes que el hombre fuera creado. Hay principalmente dos pasajes que ofrecen cierta luz al respecto. En los libros de Isaías y Ezequiel, quiero leer con ustedes detenidamente para conocer el origen de Satanás primeramente, y luego aprenderemos sobre los demonios y ángeles caídos. Primeramente, leamos Isaías 14 que dice así: Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora, como has sido derribado en tierra, tú que fuiste tan poderoso luchando contra las naciones del mundo. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. También Ezequiel 28 se hace alusión a esta rebelión de Satanás cuando dice: Desde el día en que fuiste creado, hasta el día en que se encontró maldad en ti, tu abundante comercio te llevó a la violencia, y pecaste, entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Amado hermano, en estos dos pasajes se nos da algo de luz sobre el posible inicio de Satanás, y se nos dice que él era un ángel de Dios antiguamente, un querubín protector. De hecho, se dice también que era muy hermoso, y lleno de sabiduría. También que estuvo en el Edén, el huerto de Dios, aparentemente antes de que Adán fuera creado. Pero también se nos enseña que Satanás se enalteció en su corazón, pidió adoración para sí mismo, e intentó ocupar el trono de Dios. Fue entonces que el Señor lo arrojó del cielo, convirtiendo a este en Satanás, palabra que literalmente significa adversario. Y de ahí en adelante, Satanás vino a ser un constante adversario de Dios, de su creación, de sus planes, y de la adoración a Él. Por tanto, fue arrojado del cielo, y estableció su reino en los aires para controlar la tierra, así como la carta de Efesios nos dice. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, porque ahí en los aires está la sede de su gobierno, y ejerce dominio y control sobre los impíos. La verdad es que él tiene cierto poder, y la Biblia nos manda que no ignoremos sus maquinaciones, ni que ignoremos que estamos en una batalla espiritual. Pero también la Biblia nos anima, dejándonos saber que el poder de Satanás es limitado, y que no puede obrar por encima del permiso que Dios le otorga, y que sus días están contados. Ahora bien, ya sabemos el origen de Satanás, ahora toca hablar de los demonios, porque la Biblia también enseña que Satanás no se rebeló solo, sino que un tercio de los ángeles de Dios, o sea aproximadamente el 33% de ellos, decidió rebelarse con Satanás y destronar a Dios. Los ángeles también se les dio libre albedrío, al igual que nosotros.
con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Esta tercera parte de los ángeles, que se rebelaron con Satanás, también fueron arrojados del cielo, y se convirtieron en demonios, es decir, ángeles caídos. Estos ángeles malvados, se convirtieron en el ejército de Satanás, cuyo enfoque es atacar todo lo que es de Dios. Ellos operan en la tierra, otros están en el infierno, atormentando las almas de los muertos impíos, pero también, la palabra de Dios enseña que hay ángeles caídos, que quizás debido a que eran antes ángeles muy poderosos, Dios no les permitió estar libres en la tierra, sino que los ató, y los echó al pozo del abismo, que está en lo profundo del infierno. De hecho, en el libro de Apocalipsis se nos dice que algunos de esos ángeles van a ser sueltos en el tiempo de la gran tribulación. Esto nos deja saber que hay muchos de ellos que están atados. Ahora bien, quiero primeramente descalificar algunas especulaciones o mitos sobre los demonios, para entonces decirles lo que la Biblia realmente enseña sobre ellos. En primer lugar, he oído de algunos que dicen que los demonios inmundos no son demonios, sino que son espíritus de personas que han muerto, y eso va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Cuando alguien muere, su alma va directamente al destino eterno, ya sea al cielo o al infierno, y no se quede en la tierra divagando. Otro error que he oído es que los demonios son los espíritus de una raza preadámica, pero eso también es una falsa doctrina, porque la Biblia no da evidencia para decir que haya existido una raza semejante a la nuestra antes de Adán. Otros le he escuchado decir que aunque los ángeles caídos fueron los que se rebelaron con Satanás, los demonios son un ejército que Dios le hizo a Satanás luego de la creación del hombre, para que el diablo tuviera su propio ejército. Pero en la Biblia, no vemos ningún tipo de evidencia de que aparte de la creación de ángeles, Dios creará después seres malignos para que acompañarán a Satanás. De hecho, Satanás y los demonios no fueron creados por Dios así de malos, sino que fueron creados inicialmente como ángeles buenos. Ellos mismos se corrompieron. Dios, por su carácter santo, no puede crear nada malvado, y lo que Él hace, siempre es bueno. Decir que Dios creó un ejército de demonios malvados para que sirvieran a Satanás, es un error doctrinal muy grande que no tiene cómo sostenerse, y va en contra del carácter de Dios. El Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre el asunto? Este tema está envuelto por cierto misterio, porque hay temas puntuales en los cuales Dios decidió callar, y solo podemos enseñar lo que la Biblia enseña. Pero todo indica que tanto ángeles caídos, como demonios, y espíritus inmundos, son parte de un mismo grupo, y tienen una misma procedencia. Fueron creados quizás al mismo tiempo, y me refiero a que son del mismo grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios, junto con Satanás, en algún momento de la eternidad. En primer lugar, los ángeles caídos son sencillamente aquellos ángeles que se rebelaron con Satanás, y se les llama caídos porque cayeron del cielo, de la presencia de Dios. En Isaías 14:12 se refiere a Satanás como un ángel caído, por lo que obviamente los ángeles que le siguieron también son ángeles caídos. Pero los fariseos decían, Él echa fuera los demonios, por el príncipe de los demonios. Ahora bien, en este versículo se le llama a Satanás, el príncipe de los demonios, y aquí vemos el segundo nombre que la Biblia da a los ángeles caídos, demonios. Los demonios son conocidos en la Biblia también como espíritus inmundos. Los demonios y espíritus inmundos son exactamente lo mismo, así que ni los espíritus inmundos son seres distintos a los demonios, ni los demonios son distintos seres que fueron creados después de la rebelión. Lo que la Biblia enseña es que tanto ángeles caídos, como demonios, como espíritus inmundos, todas esas entidades, o sencillamente, el tercio de ángeles que se rebeló con Satanás antes de la creación del hombre, son exactamente lo mismo. Sin embargo, hay dos posibilidades en relación a los ángeles caídos y los demonios. Una es que sean dos nombres para hablar de una misma entidad, o sea que ángeles caídos y demonios son exactamente lo mismo, y que la Biblia usa distintos nombres para referirse a los mismos seres. Pero la otra posibilidad es que sean distintos rangos.
Muchos estudiosos de la Biblia dicen que los ángeles de Dios tienen distintos rangos y autoridad. También dicen que los demonios son ángeles en el reino de Satanás, que también tienen distintos niveles de autoridad y responsabilidad. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades, y los gobernantes de este mundo en tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto nos demuestra que hay distintos rangos en el ejército satánico. Recordemos también cuando Daniel estaba orando por 21 días, y un ángel descendió del cielo y lo ayudó. Durante 21 días el príncipe de Persia estorbó mi camino, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes de más alto rango. Aquí obviamente no hablaba de un ser humano, sino de un demonio, porque los demonios tienen también rangos y categorías distintas. Hay demonios que quizás tienen liderazgo sobre las naciones, otros que se enfocan en poseer a las personas, y así los demonios tienen distintas labores y responsabilidades. Creo que es importante saber que los ángeles caídos y los demonios se rebelaron contra Dios. Ellos son simplemente dos palabras para referirse a lo mismo. Lo obvio es que todos ellos eran ángeles inicialmente buenos, pero que luego se rebelaron contra Dios, y juntos con Satanás fueron expulsados de la presencia de Dios. Así que todas las otras teorías, de que los espíritus inmundos son estos, y que los demonios surgieron después, y de que los gigantes se convirtieron en demonios, todo eso es pura especulación para la cual la Biblia no da evidencia. No obstante, yo no puedo terminar este video sin dejarte con esta palabra de ánimo, y es la noticia que la Biblia nos presenta en Colosenses capítulo 2, donde dice lo siguiente. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. En este versículo podemos ver que Cristo Jesús derrotó a Satanás y los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz, y es ahí donde se cumplió la palabra dada por Dios a la serpiente antigua en Génesis capítulo 3, donde dice: Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Mi estimado hermano, no se deje nunca atemorizar por el enemigo de nuestras almas. Nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, amén. Pronto Cristo regresará para atar al enemigo, así que nuestro enfoque no debe ser uno de temor, no debe ser un enfoque de mirar demasiado el mundo de los demonios, sino que nos debemos enfocar en la victoria que Jesucristo nos ha dado a través de su sangre. A pesar de todo, somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó. Por lo tanto, te felicito por ser de Cristo, porque más son los que están de nuestro lado que los que están con el enemigo. Por favor, déjanos tu valiosa opinión sobre este video en los comentarios. Dios te bendiga mucho, y espero que el video te haya sido de bendición. Por favor, presione el botón me gusta. Gracia y paz a vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo.